la guillotina baje y corte, pero no se va a reiniciar el contador. Ustedes imaginen que yo tengo esta guillotina y vamos a hacer, aquí el N pulsos, ustedes los definen, pueden poner a lo mejor 30, 40, 50, 100, 10, 15, pero vamos a suponer en mi caso que yo defino que son 10 pulsos y mi relación es que por cada giro, por cada pulso, a lo mejor linealmente se desplaza 5 metros. Entonces vamos a pensar que son 5 metros y son 10 pulsos, pues estamos hablando de que son más o menos 50 metros. Entonces, si yo voy en el pulso número 5, ya llevo 25. Y si alguien se mete a la zona de corte y se detiene el proceso, y yo borro el contador, esos 25 metros los voy a desperdiciar porque los cortes deben ser cada 50 metros, cada 50 metros, cada 50 metros. Entonces, no, cuando llega una persona a la zona de corte, este intruso detiene el proceso. Una vez que se retira, automáticamente arranca otra vez el motor, inicia o se pone en marcha nuevamente el proceso para el corte y seguimos manteniendo la cuenta. Entonces, 6, 7, 8, 9, 10, un corte y regresa. Y entonces ustedes van a empezar a determinar pues cuántos sensores debo utilizar, tipo de cilindros. Ustedes van a hacer el diseño de esta maquinita, ¿ok? De esta estación de trabajo. Ya no es como en el primero, que viene definido el número de entradas y el número de salidas. Aquí no. Ya no son simplemente movimiento de cilindros, donde sabemos que una metodología nos permite dar, mediante un esqueleto ya predeterminado, una solución utilizando cilindros de doble efecto y haciendo ligeras modificaciones para hacer los cilindros de simple efecto. Aquí ya tenemos que pensar toda la instrumentación, todos los elementos de entrada y los elementos de salida. ¿Qué es lo que sí necesito? Por supuesto también el arranque y paro de un motor, cómo se va a mover esta cinta con ese motor que tiene ese encoder y que vamos a simular en la entrada al sistema de control los pulsos del encoder con este contador. ¿Qué necesito? Pues si voy a necesitar ya sea otro motor u un sistema neumático para que la guillotina baje, corte y regrese. Sensores para las posiciones de la guillotina. ¿Sí estamos? Entonces eso lo definen ustedes. Y después tenemos uno que quizás ese es un poquito más laborioso, no es complicado, no es difícil, pero sí es un poquito más laborioso en la lógica porque es un control por lotes de una línea de llenado. Y van a desarrollar el control de una llenadora de botellas por lotes. Va a haber dos tipos de botellas, entonces también ustedes dicen si en su propuesta técnica ocupan un sensor, o ocupan dos, o ocupan tres, o ocupan cuatro. Pero si me dicen que ocupan dos, al menos cuando yo les pregunte y en su reporte técnico dirán, es que el sensor que yo estoy utilizando es simplemente un sensor. Si son dos, es un simplemente sensor inductivo o capacitivo. Si es inductivo, es que mis botellitas no son de vidrio, son metálicas, de material ferroso, entonces pongo dos, uno abajo, uno arriba, y entonces estoy sensando cuando es una botella de 5 centímetros y una botella de 10 centímetros, por ejemplo. Entonces lo que yo necesito es que ustedes ideen, porque pues para allá se supone que se están orientando en su formación académica, algunos llegarán al objetivo, algunos otros no, de ser ingenieros, y entonces sí, hay cosas que desconocemos, por supuesto, pero la parte de la creatividad, del ingenio, es aquí. No lo voy a hacer. ¿Qué podría usar? Entonces ustedes van a decir qué tipo de sensor y por lo tanto qué características va a tener esa botella. Al final van a trabajar como elementos de entradas discretas. Hasta ahorita no hemos manejado nada que sea analógico. Entonces necesito yo determinar si es una botella tipo A o una botella tipo B.
Dice que al detectar el tipo de la botella, se selecciona también automáticamente la boquilla de llenado. Y aquí nuevamente, ustedes ya con esa creatividad van a determinar si quiero manejar con las boquillas 2 puntos de llenado, lo cual implicaría que si es una botella tipo A, quizás se detiene con la boquilla y la posición 1, o si es una botella tipo B, con la boquilla y la posición 2. Hay que controlar el arranque y paro de la cinta transportadora. La otra es pues que llegue a una posición determinada, vamos a llamar posición 1, y que tenga en un carrusel las boquillas, y entonces en lugar de parar en la posición 1 y en la posición 2, tengo una sola posición para la botella, se detiene, y si es una botella A, entra, gira, por supuesto, entra en trabajo, en funcionamiento, la boquilla A, y si es una botella B, pues gira, y entonces entra boquilla B. Ustedes van ideando todo el sistema. También la parte mecánica, y les he comentado, y les comentaba al principio, un partner muy importante de un mecatrónico es alguien que sí sea especialista en el área de mecánica, que sepa de elementos de mecanismo, sistemas mecánicos, que pueda hacer construir los fierros. Si no están los fierros, pues de nada sirve el sistema de control. Entonces ustedes también van trabajando en eso, sin ser especialistas ni ingenieros mecánicos. Sí, al menos decir, bueno, podría usar aquí un carrusel, podría utilizar quizás mejor 2 o 3 posiciones. Eso ya ustedes lo van a ir justificando. Yo estoy haciendo la descripción general del proceso y las necesidades que tiene. Dice entonces que una vez que se llena la botella, también ahí cómo vamos a controlar el nivel de llenado de la botella. Puede ser a lo mejor que alguien diga por tiempo, pues tiene que estar muy bien hecha la programación, porque entonces el tiempo de llenado va a ser también con base al tipo de alguna de las botellas. Y yo veo en tamaño, pero a lo mejor alguien decide que sus botellas sean por color. Entonces el sensor va a ser fotocromático. Digo, eso te insisto, ustedes van a justificar. Por eso, pues en esta práctica, cuando me muestran ejercicios iguales, dices tú, alguien lo hizo y los demás lo copiaron. Porque no digo que sea imposible, pero es muy difícil que 10 personas piensen exactamente de la misma manera. Cada quien conceptualiza y hace una propuesta distinta. ¿Ok? Imagínense que van a concursar, ahora que está de moda, creo que ya hicieron la concesión de lo que era la feria en Chapultepec, creo que ahora se va a llamar Aztlán. Y les piden, ¿saben qué? Particulares, hay 50 millones de dólares, estoy exagerando, no sé la cantidad, pero hagan sus propuestas técnicas. ¿Qué ofrecen para que se ganen ustedes ese contrato? Y luego resulta que de los 3 o 4 interesados, los 3 o 4 presentan lo mismo. Oigan, pues seguramente alguien lo hizo y los demás lo copiaron, ¿no? Pero eso no va a pasar, porque al menos que sea la misma empresa y quieran hacer chanchullo con otras 4 subsidiarias, pues ustedes quieren ganar ese contrato. Vamos a suponer que de 50 millones tengan una utilidad, un margen del 20%. Eso es buen dinero.
vuelve a avanzar nuevamente por la cinta transportadora y lleva un contador. Al final de la banda, incrementa y va registrando si es una botella tipo A, si es una botella tipo B. Y aquí el lote es 3 botellas del tipo A y 5 botellas del tipo B. Siempre, por ahora. Después lo vamos a poder modificar con el HMI. Estos ejercicios los adaptamos y hacen además la virtualización, el diseño de la aplicación para la pantalla, pero ahora va a ser 3 y 5. Entonces cuenta 1A, 2A, 3A. Si llega otra botella A, no la cuenta porque no pertenece a ese lote, la deja pasar. Llega una B, la cuenta, B, la cuenta, 5B, se completa un lote, 3A, 5B, y se reinicia el contador para otro lote. ¿Ya estamos? A lo mejor se están apilando ahí, después podemos meter un mecanismo para que los expulse hacia una zona de empaque. Ahorita nada más estamos con la parte de la línea de la llenadora. Entonces puede llegar una A, luego llegar una B, luego llegar otra B, luego llegar otra A, luego llegar una B. El chiste es que cuando yo tenga 3A y 5B se cierra el lote, se reinicia el contador para un nuevo lote. Y llevo el conteo de lotes. Sí. ¿Qué pasó, Flores? No me escucho. Bueno. ¿Ya me escucha mejor? Sí, ya te escucho bien. Entonces, en ese caso, el orden de las botellas en cómo vayan llegando es indistinto. Es indistinto. Ok. Sí, no sabemos de dónde vienen. Pudiera ser que atrás, antes de la línea, para los llenados y el control de lotes, vengan otras 2 cintas transportadoras y una me está mandando botella A y el otro me está matando botella B, o a lo mejor es manual y el operador lo saca de la botella, de las cajas de cartón, pero nada más mete la mano y saca una A y saca una B. No sabemos. Lo que sí sabemos es que puede llegar de forma indistinta. Puede primero pasar una A, después una B, a lo mejor después otras 2B, o a lo mejor primero pasan las 5A y después las B. No nos afecta porque nosotros tenemos un sistema que reconoce el tipo de botella. ¿Sí estamos? Para cerrar los lotes. Entonces sí, es indistinto. Y bueno, finalmente, sí. No, digo que está bien. Ok. Sí, bueno, entonces ya una vez que tengo el lote, se reinicia el contador para un nuevo lote y ya cierro el proceso. O sea, esto va a ser N veces, a lo mejor durante una jornada de 8 horas, 12 horas, los lotes que se vayan acumulando. Yo tengo un contador también para poder verificar cuántos lotes se pudieron complementar en un turno. Se pudieron completar en un turno. ¿Estamos? Es todo. 4 ejercicios. Creo yo que con lo que han trabajado son bastante alcanzables. Bastante alcanzables. Y, por supuesto, pues esperamos que el tiempo de entrega sea suficiente considerando pues que en las vacaciones, en teoría, ningún maestro deja trabajo. ¿O no es así? Bueno, vamos a poner, cosa que en el otro no lo hice porque la práctica venía ya de la lógica de la estructura lineal y simplemente fue adaptar a la programación estructurada, pero aquí para el visto bueno, pues vamos a poner esos requisitos, por eso lo tengo en Word, todavía no en PDF. Los requisitos tienen que ver directamente también con lo que ustedes ya han tomado como experiencia. ¿Qué necesitamos para poder hacer esto? Digo, claro, alguien va a decir el diagrama de escalera. Claro, digo, sí tenemos que hacerlo, pero para poder llegar a ese punto, ¿qué necesitamos? ¿Qué deben ustedes desarrollar, trabajar previamente?
o lo hacemos a la y se va. Requisitos. Pues es lo de poner los bloques, ¿no? Y ya es lo de programación estructurada, que sería como lo Ok. principal. Lo ponemos como punto número 1 porque es el requisito, de hecho es el nombre de la práctica. Requisitos que sea programación estructurada. Primer punto, ¿está bien? Programación estructurada. Si no trae programación estructurada, pum, fuera. Me parece bien. ¿Qué más? Dame un requisito, Romero. Ahorita les pregunto a los demás. Ya por ahí alguien iba a levantar la mano, pero yo vi como que Romero quería decir algo y no se atrevía. Bueno, pues sería el dominio de, ¿cómo se llama? De contadores, de temporizadores. Bueno, sí, es claro que necesitamos ya el conocimiento. Para eso, pues hemos desarrollado estos temas e incluso ya los han utilizado. Pero digamos que eso lo dejamos en el entorno de la entrega y evaluación. Pero ¿qué necesito yo como trabajo para poder desarrollar una propuesta técnica de estos sistemas de control? Claro que si no sé, si no conozco, pues, no lo voy a poder hacer, voy a terminar contratando a alguien que sí sepa, ¿no? Pero vamos, ya en el trabajo técnico, ¿qué más necesitamos? Bueno, pues para considerarlo como programación estructurada que esté en bloques. Sí, cae dentro del primer requisito. Programación estructurada es programación con estructura modular. Entonces necesitamos no solamente el OV1. Si yo utilizo solamente el OV1, estoy dentro de lo que es la estructura lineal y eso, pum, fuera, no cuenta. Eso ya fue de programación de unidad temática anterior. Pero ¿qué más necesitamos para poder idear y después aterrizar en una propuesta técnica para cada uno de estos ejercicios? Por supuesto que ustedes deben conocer el alcance hasta la implementación. Por ahí, Pilar, me parece que ibas a comentar algo. Sí, bueno, yo le iba a decir que no sé si entre como requisito lo de las variables globales y variables locales, pero no sé si entre en el primer punto. Entra en el primer punto, es correcto. Entra dentro de lo que es programación estructurada. Si ya logramos identificar, por ejemplo, dice Romero, entonces necesitamos bloques, otros bloques. Sí, pero ya sabemos entonces que para manejar una programación estructurada o una estructura modular, necesito otros bloques lógicos. Y puede ser bloque de función, puede ser una función, pudiera ser también en algún momento otro bloque de organización. Y dice su compañero Pilar, pero también necesitamos el manejo de variables que sean locales y variables que sean globales. Entonces ya estamos identificando las características de lo que es la programación con estructura modular, pero entra dentro del punto número 1, todo eso. ¿Qué más necesitamos hacer? Profe, Sí, ¿podría ser lo de identificar nuestras entradas y salidas? por supuesto. Entonces, otro requisito, punto número 2, es claramente nuestra tabla, y se las he pedido. Tabla de variables de entrada, bueno, de entradas, porque son más, y salidas. Entonces, también es algo que les he pedido. Cuando yo hago la concepción de estos casos prácticos, el concepto, y lo quiero ya llevar al entorno
de la programación, pues necesito primero definir cuántas entradas, cuántas salidas, tipos de entradas, tipo de salidas, tipo de sensores, tipos de actuadores, el actuador qué elemento de mando requiere. Entonces yo tengo que hacer mi tabla de variables de entradas y salidas. En este caso ya puntualmente solo de entradas y salidas. Si manejan marcas y ahora todo lo que puedan llevar de variables locales, no lo vamos a incluir. Ahora sí solamente va a ser tabla de variables de entradas y salidas. Y aquí necesitamos los dos tipos de operandos, los dos tipos de direccionamiento. Porque como voy a apuntar a las áreas de memoria del PLC, necesito una I, necesito una Q. Pues debo manejar una I 10.0, una I 4.0, una I 0.0, dependiendo del PLC y los bytes que yo quiera usar para el manejo de entradas y salidas. ¿Ok? Entonces sí, necesitamos también definir nuestra tabla de variables de entradas y salidas. Y por eso les comentaba, algunos me van a decir, oye, yo en el ejercicio de la llenadora solamente tengo un sensor para detectar el tipo de botella, pero es por esta razón. Resulta que el sensor es un sensor que puede detectar colores, o sabe que es un sensor de visión y lo que hace es identificar un código QR. Entonces lo que tengo en realidad es un sensor que lee código QR. Ah, ok, está bien. Aquí dice, oye, yo puse 4 sensores. ¿Por qué? Pues porque resulta que en mi sistema de control 2 sensores son para poder definir si es botella A y los otros 2 botella tipo B. Digo, a lo mejor miden la altura o el diámetro, no sé, eso ustedes lo definen. En el caso de la caja, del control de cajas, alguien dice, bueno, yo puse una lámpara, pero además, en este punto, una lámpara va a ser para el cliente y otra lámpara va a ser para la operadora de caja. Entonces, la verdad es que puse 2. Así el cliente también puede ver claramente cuando el tiempo está por expirar. ¿Sí estamos? Entonces ahí está el concepto de lo que debe cumplir el ejercicio en su funcionamiento y ya ustedes definen entradas y salidas. ¿Qué más necesitamos? ¿Que se utilice el diaporto? Bueno, yo les puse en el anterior, si alguien se avienta el trabajo y la tarea de ver cómo hacer programación estructurada, que es menos, sí es factible, o sea, realmente en cualquier plataforma de programación ustedes pueden usar más de un bloque, o sea, si voy a hacer sistemas complejos, es imposible que en un solo bloque meta toda la programación. Entonces sí hay, en el caso del Logix Pro, que se orienta al RS Logix 500 y el 5000 para programación de PLC Allen Bradley, sí hay bloques, sí hay subrutinas y sí hay forma de manejar variables dentro de los bloques como variables locales y variables fuera de esos bloques como variables que sean globales. Pero alguien entonces tendrá que adaptar lo que hemos visto a esas plataformas. Y eso lo comenté por el hecho de que no quiero, es que si no es diaportal no puede ser cualquier otra. Lo que no se vale es que sigan haciendo la programación lineal, porque entonces no cumple con el objetivo de aprendizaje de la unidad temática, que es programación estructurada, bajo cualquier lenguaje y bajo cualquier marca de PLCs. Entonces no sería entonces el diagrama también de control y potencia. Punto número 3, eso sí, que también lo he pedido, necesitamos el diagrama de conexiones de entradas y salidas. ¿Por qué? Porque recuerden que esto, y se los comenté ayer, ahora que hemos ido a prácticas con los grupos de quinto, ¿qué trabajo les ha costado entender cómo van a usar ese sensor con su lógica de programación? ¿Cómo van a conectar esa electroválvula? ¿Y cómo va a interactuar esa electroválvula con el cilindro? La electroválvula como elemento de mando, el cilindro como elemento actuador, y la bobinita que tiene el diagrama de escalera. Y cómo hacer el mapeo de direcciones con los PLCs que ya tenemos ahí conectados. Les ha costado mucho trabajo. Es donde más tiempo han invertido. Entonces sí, punto muy importante, necesitamos el diagrama
conexiones. Haciendo referencia al PLC, por supuesto, diagrama de conexiones de entradas y salidas. Bueno, es más, lo ponemos así específicamente, diagrama de conexiones, entradas y salidas PLC. Esto que en esto no lo van a tener que presentar, ojo, no lo van a tener que hacer, pero esto me lleva a mí incluso determinar si mis sensores van a ser PNP, si van a ser NPN, entonces ya depende de qué sensores voy a usar. Entonces en las entradas la referencia va a ser la negativa o la positiva, y si en las salidas, en este momento no lo voy a hacer, pero tendría que determinar si van a trabajar a 110 los elementos de mando o van a trabajar a 24, y entonces yo defino si mi PLC va a ser un PLC con salida tipo relevador, o si quiero trabajar a 24, puede ser que sea con salida corriente directa, ya sea de MOSFET o ya sea de transistor. Digo, en este momento no, porque también una semana para meterse a buscar toda esa información y hacer una propuesta técnica ya a este nivel, digo, tampoco es suficiente. Pero incluso eso tendría que considerarlo. Pero el diagrama de conexiones sí, donde voy a conectar el sensor para la botella A, donde voy a conectar el sensor para la botella B, donde voy a conectar el sensor para detectar la posición con la boquilla. Diagrama esquemático de conexiones, entradas y salidas al PLC. ¿Qué más necesitaríamos ir determinando? Eso tiene que ver directamente, por supuesto, conexión con dirección. Bueno, por ahí el 4. ¿Qué se les ocurre que sea? ¿Sería igual el diagrama, pero ya directo al PLC de entradas y salidas? No, ese es el 3. El que decía Romero, yo creo más bien era el de diagrama de fuerza y diagrama de control para el circuito de fuerza o control. Aquí, ¿por qué no? Porque también van a invertir, y no es la idea que inviertan tanto tiempo en eso, porque en teoría ya lo trabajaron. Por ejemplo, en el caso del estacionamiento tendrían que hacer el circuito de fuerza o el diagrama de fuerza para el motor. Y luego en el ejercicio de las cajas, pues realmente ahí no hay como tal un elemento actuador. Ahí solamente está la lámpara indicadora o las lámparas y los botones. Ahí no hay un sistema de impulsión. Entonces ahí no va a haber ese circuito de fuerza, más que llevar y conectar 110 o 24 a ese LED o a esa lámpara o a ese foco. Bueno, es una lámpara incandescente. Y luego a lo mejor en la llenadora tendríamos dos, el de motor y el neumático. O a lo mejor alguien lo quiere hacer hidráulico. Entonces, por eso nos quedamos al nivel de diagrama de conexiones de entradas y salidas al PLC, porque ahí van a estar los elementos de mando. Es como pedirles, como lo hago con los chavos de la Politécnica Santa Rosa, es como pedirles, ¿saben qué? En las salidas pongan puros relevadores, módulos de relevadores. Con que se energice la bobina del relevador, yo sé que se está haciendo una acción de control. Y entonces en el contacto del relevador ya puedo conectar lo que quiera. Un motor a corriente directa, un motor a corriente alterna, o a lo mejor utilizar ese relevador para conmutar en otra etapa un arrancador de un motor más grande. Pero podríamos poner solamente relevadores. Entonces, en ese estricto punto, no necesitaríamos ahorita los circuitos de fuerza. El diagrama de conexiones de entradas y salidas sí. ¿Qué más ocuparían?
Bueno, quizás ya al final también se los he pedido. Una vez que logran hacer todo ese trabajo de ingeniería, que habitualmente pueden participar 1, 2 o 3 personas, dependiendo de lo complejo, pues uno de los requisitos que yo les he pedido es que el diagrama era, y voy a enfatizar el KOP. Eso quiere decir que es el esquema de contactos de TIA Portal aquí o en cualquier otro. Hago KOP porque pues hemos usado TIA Portal, pero es lenguaje, es un software, es un conjunto de instrucciones codificadas, es un programa. Entonces no es el diagrama eléctrico de escalera. Este va a ser el diagrama de escalera. El lenguaje de programación debe estar documentado. No documentado como los que he empezado a revisar, de que, o si estoy haciendo la documentación de mi programa, estoy definiendo en el segmento 1 se está activando la bobina tal, por esta razón. En el segmento 10 estamos metiendo un temporizador, un delay para que haga esta acción, para que realice esta operación. Porque luego hace una descripción general, como si estuvieran nuevamente redactando el caso. O sea, lo que yo puse, ahora ustedes con sus palabras de lo que debe hacer. No. Los comentarios, la documentación del diagrama de escalera es qué hago en cada segmento y cuál es el objetivo de poner ese segmento dentro de mi lógica de control. Y también, por ejemplo, a la entrada del sensor 1, el sensor 1 viene del campo de la línea 1 porque es para la botella A. El sensor de la barrera fotoeléctrica, tal, porque es para el conteo del vehículo. Esos son los comentarios que deben aparecer. Entonces, no hagan solamente la descripción o parafraseen lo que viene en el PDF para la funcionalidad, que es lo que yo me he encontrado como documentación. Bueno, aquí vamos a meter entre paréntesis lo que comentaron, estructura modular, uso de variables locales, más globales, etcétera, etcétera, ¿no? Habla de variables de entradas y salidas, diagrama de conexiones de entradas y salidas y el diagrama de escalera documentado. ¿Sí estamos? Si son esos 4 puntos, listo, bueno. Y bueno, está por demás, pero lo vamos a poner. 5, 6. No, la solución. Pico es funcional y corresponde a la descripción dada en el documento. ¿Estamos? Digo, para que alguien no me diga, oiga, usted nunca dijo que tenía que funcionar. Claro que tiene que funcionar. La solución del caso práctico es funcional y corresponde a la descripción planteada en el documento, a que no vaya a ser otra cosa. Y debe funcionar. ¿Sí? ¿Les parece?
profe, está bien. Sí, está bien. Conclusiones, es por equipo y con base al ejercicio o ejercicios desarrollados en la actividad, de lo que hicieron. No conclusiones de que, ay, es que yo me sentí muy bien porque tiene rato que me sentía mal. O esos de que, ay, es que en este momento atravieso una buena etapa de mi vida porque pues, ganó el Cruz Azul y entonces me hace que me empeñe. Entonces la práctica me ayudó a seguir. O sea, no son ese tipo de conclusiones. Son con base a lo que hicieron, al trabajo técnico de uno o de todos en general. ¿Sí está? Ese tipo de conclusiones son las que deben manejar ya este nivel de educación superior. Fecha. Vamos a ponerle fecha. Nos vamos al periodo vacacional. Nos vemos hasta el 3 de agosto. ...03/08/21... y hoy pues quedó con fecha del 21/07/21. Grupos pues van a ser ustedes, es 172, es 175. Repito, específicamente para ustedes, esto de las aplicaciones, no. Para el HMI, no. Digo, si alguien las sabe hacer y las quiere hacer, bueno, adelante. Pero es tema que no compete a esta asignatura, que se van a usar en quinto. Por lo tanto, esto de las competencias de las imágenes o pantallas, tampoco, ni la representación gráfica de los procesos. Esto no. Los dejo aquí porque son competencias que se deben vincular con la otra asignatura, pero no lo tienen que hacer. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que hacer. La lógica del sistema de control, con lógica programable. Pues a reserva de que tengan algún comentario, pues es todo. No hay tema nuevo. Después, regresando de vacaciones, sí vamos a ver un tema nuevo, sobre todo con operadores aritméticos, matemáticos y algunos ejercicios de cómo hacer el cálculo de un área, volumen, esos ejercicios clásicos, ¿no? De obtener la raíz cuadrada, hacer el redondeo, ya como complemento. Pero por ahora, con lo que se ha trabajado de temporizadores, contadores, lógica con bits, bobinas, contactos, pueden incluir set, reset y todas las demás que ustedes se arriesguen a ir revisando del catálogo de instrucciones, las pueden usar. Pero con lo que hemos visto como tema y con lo que han trabajado, es más que suficiente para hacer estos. ¿Algún comentario? Entonces, profe, vamos a seguir con la misma dinámica de entregar hasta que nos dé el visto bueno usted. Ah, sí, claro. Sí, eso no cambia. Yo repito, no soy de la idea de los documentos nada más por cumplimiento. Y realmente, pues en ambientes virtuales como los que estamos, es difícil medir la competencia de forma individual. En laboratorio, aunque trabajen por equipo, sí se puede, es más palpable, porque incluso uno ve lo que hacen en su laptop o en las computadoras del laboratorio, y uno ve también si ya tiene esa habilidad para hacer conexiones. Uno también puede apreciar su nivel de entendimiento del sistema de control cuando uno les mueve algo.
y ustedes tienen que hacer la detección, la corrección y el diagnóstico, o al revés, la detección, el diagnóstico y la corrección. Aquí es más difícil, entonces si solamente suben el documento va a ser peor. Al menos 1 o 2 de cada equipo pues voy a tratar de preguntar qué hicieron, y en esa medida pues que todos tengan el nivel de compromiso de involucrarse en la práctica y no solamente esperar a que sus compañeros, que yo sé que son muy buena onda como personas, pero muy malos compañeros como profesionistas, porque eso lo único que genera es que su compañero siga siendo incompetente. Entonces yo no digo nada como amigos, está bien, son cuates, son camaradas, pero como profesionistas son muy mala onda, porque lo dejan en esa zona de confort. Entonces sí va a ser la misma dinámica. Nos vemos primero con la sesión virtual, síncrona, pues para preguntar qué hicieron, ¿de acuerdo? Y ya después lo van a subir. ¿Alguna otra duda o comentario? Bueno, pues listo, entonces cuídense mucho en el periodo vacacional. Yo ya los veo, repito, voy a hacer uso de esos derechos que tenemos como empleados. Y eso va a ser con todos los grupos. Bueno, salvo el viernes y voy a ir un rato con los que ya tienen que ir a práctica, pero eso porque pues, ni modo de que no vaya. Pero ya nos vemos. Yo ya prácticamente voy a tomar mis vacaciones y nos vemos hasta regresando. Vámonos. Les entrego en el